Hola, ¿qué tal? Yo soy IX7 y esta vez estoy hablando con mi propia inteligencia. Hoy vamos a charlar sobre GPT-2, una inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, la cual fue utilizada en este vídeo para hacer todo el guión. Básicamente, todo lo que dije aquí fue escrito por una máquina. También tocaremos los temas de qué es una IA y qué es el Machine Learning. Me gustaría empezar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la ventaja que tienen las computadoras por sobre nosotros? ¿Saben más? Imaginemos que les cargamos la siguiente frase. El cielo es azul. Ahora la cortamos y se la volvemos a dar, pidiéndoles que la completen. Inmediatamente nos devolverían a la original. El cielo es azul. ¿Pero esto es inteligente? Claramente la máquina no sabe qué es el cielo, no sabe cómo es y no sabe siquiera hablar. Solamente está reproduciendo lo que le dimos. La inteligencia artificial es inteligencia simulada. Ahora bien, GPT-2 es una IA cuya única misión en la vida es completar texto. Sin embargo, no le cargaron una base de datos rellena de frases prehechas para que supiera cuál es la manera de completarlas si se las damos cortadas. Le ingresaron palabras y las relaciones superficiales entre esas palabras. Acto seguido, le dieron la frase y se aprovecharon de la verdadera ventaja que tienen las computadoras, la velocidad. La IA empezó a generar respuestas a la frase, a montones, todas erróneas. Los científicos le daban un estímulo negativo cada vez que fallaba y uno un poquito más positivo cada vez que se acercaba. Millones de respuestas más tarde daba con la solución. La retenían, recopilaban la información, le daban otra frase y vuelta a empezar. Este proceso duraba unas pocas horas, quizá minutos, por cada frase. A esta manera de trabajar se le llama Machine Learning, que viene a ser literalmente aprendizaje de máquinas aprendiendo, y consiste en dejar que la máquina sola se arme su propia base de datos. En cuestión de semanas, desde que la ponen a andar, tenían una IA capaz de agregar la palabra faltante a cualquier oración. Pero no solo eso, no es que simplemente completaba las oraciones que le habían dado. La IA entendió cómo funciona el lenguaje y aprendió palabras nuevas respecto a las que tenía precargadas. Con esto, las nuevas frases las completaba de manera muy acertada, casi automáticamente, y para garantizar que su manera de hablar fuera humana, fueron a Reddit, a los pods de Reddit, y usaron eso como material de entrenamiento. Ahora la máquina no hablaba un inglés antiguo de las obras de Shakespeare. No, habla un inglés moderno, con las abreviaturas, con las palabras nuevas que surgen todos los meses. Esto de por sí es sorprendente, pero se van a quedar anonadados cuando les cuente qué tan lejos puede llegar. En primer lugar, ya no solo completa frases, completa el texto entero. Esto se logra cuando le ingresamos una frase que ya completó, tratando de querer un pasito más. Y a esa nueva respuesta la recogemos y le pedimos que dé otro pasito más. Al final acabamos con un texto prácticamente creado por la computadora. Y no es lo mismo que haber presionado 20 veces el autocompletado en tu celular. El autocompletado no está diseñado para reconocer contextos, para reconocer sintaxis. Simplemente es una copia de frases que ya se le habían dado. A menudo son cosas que ya escribiste en tu celular antes. Y si sale algo nuevo es porque globalmente es lo que más se escribe. Esto está literalmente un paso más adelante que el autocompletado de tu celular. También responde preguntas. Imaginen las tareas de los nenes de primaria, en las que les daban un texto y después varias preguntas al respecto para que ustedes
respondan. Pues podemos hacer exactamente eso con GPT-2. Le damos un cuento corto, le damos varias preguntas ya respondidas y al final dejamos una pregunta sin responder. La máquina inmediatamente se dará cuenta de que lo que falta ahí es una respuesta y convenientemente dará una respuesta correcta a la pregunta que se le hizo y empezará a generar más preguntas y respondiéndolas ella misma. También puede traducir. Fíjense que para que responda preguntas, lo único que hizo falta fue organizar las cosas de una manera adecuada. Entonces, si ponemos una palabra en inglés de un lado, un igual, una palabra en español, y seguimos haciendo así en una lista larga, al final de la lista podemos dejar la palabra sin completar en del español y la máquina va a tratar de hacer las traducciones correctas y de seguir generando la lista. Obviamente la máquina va a errar en muchas de estas cosas, pero no pasa nada, todavía está aprendiendo. Es brutal ya de por sí que pueda asumir que tiene que hacer una traducción cuando ni siquiera fue creada para hablar ese idioma. De hecho, una historia graciosa que cuentan los de OpenAI es que se dieron cuenta de que completaba frases en francés y en ningún momento le habían cargado palabras en francés. Descubrieron, después de revisar un montón de frases que había completado, que se les habían colado como mucho unos 4 párrafos de un libro en francés y nada más. De las millones de frases que tuvo para traducir, 4 fueron en francés. Y la soberana máquina aprendió francés. Es que me río para no llorar. También es capaz de hacer resúmenes. Sí, te hace la tarea de la escuela. Ya vimos cómo antes te hace las preguntas, pues ahora los resúmenes. La clave está en Reddit. Resulta que allí, cuando la gente escribe algo demasiado largo, entonces ponen al final TLDR, que viene a significar demasiado largo, no lee, y un breve resumen de lo que dijeron, quizá un par de frases importantes. Entonces, GPT-2 vio esto y cuando le ponían TLDR, inicialmente trató de buscar frases en el texto y ponerlas abajo. Luego se dio cuenta de que tenían que ser frases relevantes y ahora literalmente te puede hacer un pequeño resumen de lo que se dijo. Claro, le cuesta, pero es capaz de lograrlo. Yo mismo ingresé unas cuantas frases, filtré hasta encontrar cosas que me interesaran, las traduje, les hice las correcciones adecuadas en tiempos verbales y esas cosas, no les cambié prácticamente nada y así tuve el guión entero para el vídeo que les mencionaba. El resultado fue tan realista que creo que si no hubiera dicho que eso no fue escrito por mí, a más de uno se la hubiera colado. Para la parte de la historia, se me ocurrió que podría simplemente escribir la palabra sinopsis y entonces me daría algo digno de película. Y fue exactamente lo que pasó. Costó varios intentos, muchos intentos. Pero la máquina entendía que si yo escribía simplemente esa palabra, lo que quería era una historia fabulosa. En conclusión, podríamos afirmar, la inteligencia artificial es una inteligencia simulada, pero también es inteligencia. ¿O ustedes qué opinan? ¡Suerte!